Dentro de los contenidos vamos a ver sobre documentos odontolegales, consentimiento informado, formatos para técnicas dentales, historia clínica, aspectos legales de la historia clínica. Casi todos los, ¿cómo le puedo decir? Las teorías giran bastante en relación a todo lo que es la legalidad de la odontología en nuestro Perú. Entonces, más o menos, por ahí va la idea de las teorías de odontología legal. Como le vuelvo a repetir, el curso es estomatología legal y forense. Estamos comenzando un poco a, como decirle, las partes legales de lo que es la odontología. Por ejemplo, dentro de los documentos odontolegales, en las actividades diarias del ejercicio odontológico, es común expedir diferentes documentos, que la mayoría de los odontólogos no saben que se trata de escritos potencialmente legales. Por ejemplo, a veces, y eso sí es una realidad, ustedes mismos también, cuando están en clínica, en la clínica oftalmológica, se desesperan porque la historia clínica la quieren hacer, pero sí, en 10 minutos quieren hacer la historia clínica. Y a veces en hacer una historia clínica lleva su tiempo. Ahora, ¿por qué se lleva su tiempo? Indudablemente porque es un documento médico legal. Entonces, no se puede tomar a la ligera hacer una historia clínica. Entonces, ahí va esta frase, que la mayoría de nosotros no sabemos lo potencialmente legal que es hacer un escrito sellado y firmado por nosotros. Entonces, una de las finalidades de esta teoría y de todas las teorías de este curso es concientizar al profesional de salud, nosotros, los odontólogos, a que todo lo que hagamos, a que todo lo que firmemos, todo lo que llenemos, todo lo que hagamos es potencialmente legal. Cualquiera de estos documentos puede ser requerido por las autoridades administradoras de justicia o auditorías. Y eso es una gran realidad. Por ejemplo, si en su vida diaria cotidiana, no sé, pasa una eventualidad por un tratamiento, y si el paciente, bueno, no sé, no es condescendiente, y quiere llegar hasta una cuestión de juicio para recuperar su plata, ustedes tienen un documento legal que ustedes les fortalece ante eso, es la historia clínica, pero una historia clínica debidamente bien llenada, bien formulada, legible, sin borrones, con fechas bien destinadas, bien establecidas, con fechas reales, no inventadas. Entonces, esa historia clínica potencialmente es legal para que esté a nuestro favor en un juicio quizás o en una conciliación con uno de los pacientes, con uno de estos pacientes. Uno de los documentos odontolegales, muy aparte de lo que es la historia clínica, que para mí es uno de los más fundamentales, indudablemente, si vamos por orden, indudablemente, el valor legal de un título profesional es que es un requisito necesario para ejercer la profesión y está otorgado por una universidad en nombre de la nación. Entonces, ese es el primer punto. Así que, por ejemplo, la Universidad de las Peruanas es una universidad en nombre de la nación. Entonces, su título profesional está avalado por el Estado, por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de Salud, y es un título profesional que te hace a ti responsable, pero también para poder trabajar. Ese es un valor legal. Administrativamente hablando, se puede obtener copias legibles y certificados, que es muy diferente, ¿correcto? La parte administrativa es copias legibles y certificadas. Por ejemplo, por ejemplo, cuando yo postulé a las Fuerzas Armadas, te pedían una copia legalizada de tu título profesional y tu bachiller. Entonces, esas copias, administrativamente hablando, sirven, pero siempre y cuando estén legalizadas, ya sea por notario o
Hay una palabra que usan las universidades. No, se me fue, pero es algo como notarial, que la universidad también pone su sello, dándole fe que esa copia de tu título de esa universidad está fedateada por ellas mismas, fedateado, ¿correcto? Los diplomas, ¿tienen un valor legal? Indudablemente que sí. Acreditación académica de un curso, institución, sociedad o grupo odontológico oficial. Es una acreditación que te dice que te estás perfeccionando, dado por un instituto, una sociedad o un grupo odontológico oficial. Es una acreditación que te estás actualizando en cierto rubro de lo que a ti te agrade más. Ahora, en forma administrativa, no certifica una especialidad. Ojo, se puede enmarcar para que certifique la actualización continua. Ojo, ustedes cuando tengan cualquier su título, bachiller, eso también lo pueden colgar. Un diploma se puede colgar en la pared, pero ojo, no certifica una especialidad. No lo hace. Tú puedes tener diplomas de clases de meses, hasta de años, pero no es una especialidad. Ojo, no es una especialidad, solamente acredita de que tú te estás actualizando en tus conocimientos, pero no eres especialista. El consentimiento informado. A ver, acá hay una página web del colegio, que sería muy interesante que ingresen a la página web del colegio para que lean sobre la infinidad de consentimientos informados por cada especialidad en nuestra carrera de odontología. Está dado o parametrado para que ese consentimiento informado nosotros podamos imprimirlo y podamos utilizarlo para nuestros pacientes. ¿Es bueno? Es bueno. A veces algunos dirán, chavo doctor, pero es muy tedioso, no sé, es algo que, si no sé, pues es un familiar, un amigo, decirlo firma acá. Yo los entiendo y los comprendo. Ustedes verán de qué manera le sacan provecho a este consentimiento informado y a quién se lo tengan que dar. Particularmente yo, mi mejor consejo que le puedo dar es que el consentimiento informado se debe dar a todos. Porque es un formulismo, ojo, no es que van a fallar, no. Tienen que decirle al paciente que es un formulismo, que todo lo que tiene que ver con salud tiene que tener el consentimiento de la información que yo le estoy dando a usted, explicándole cuál es su tratamiento. Entonces, tienen que ver la manera de que su paciente lo entienda, lo comprenda. Que no es una ofensa, no, es para que la tranquilidad de ambas partes. Tienen que hacerlo entender. Ese es el consentimiento informado. Por eso que el consentimiento informado, vamos a leerlo acá, es la explicación a un paciente atento y mentalmente competente de la naturaleza de su enfermedad, así como el balance de los efectos de la misma y el riesgo de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos recomendados, para a continuación solicitarle su aprobación para ser sometido a esos procedimientos. Ojo, el consentimiento informado no es un papel que diga que usted va a fallar, que no. Es un papel que acredita que le estás explicando su diagnóstico, le estás explicando su plan de tratamiento, le estás explicando hasta el pronóstico, le estás explicando hasta cómo va a quedar y si no resulta, cuál es el plan B, el plan C. Entonces, le estás explicando una infinidad de, ¿cómo te digo?, de alternativas al paciente que a la final les van a llegar a uno solo. Y eso tiene que estar plasmado en un consentimiento informado, firmado y aprobado por nuestro paciente. El consentimiento informado, su valor legal es el permiso o autorización de un acuerdo de voluntades entre paciente y el cirujano dentista. Adquiere un valor jurídico en litigios profesionales. Ojo, también un abogado conciliador puede solicitarle, ¿sabe qué, señor? Antes de comenzar,
necesito la historia clínica y el consentimiento informado. Si no lo tiene, indudablemente es un gran peso que lo desfavorece al profesional. En la parte administrativa, recomendaciones, escrito, firmado, con copia. Entonces, se recomienda que ese consentimiento, si es posible, esté firmado, sellada por ambas partes, y se recomienda también que haya una copia para que quede estipulado por ambas partes cómo va a ser. Por ejemplo, hay consentimiento, y ustedes cuando entren a la página del Colegio Odontológico se van a dar cuenta que hay consentimiento informado en forma general, por ejemplo, la anestesia local. Me ha explicado que el tratamiento que voy a recibir implica la administración de anestesia local, que consiste en proporcionar mediante una inyección para. Toda la explicación que está acá, eso el paciente lo va a firmar. Por eso hay un consentimiento informado en rehabilitación oral. ¿Correcto? Muy bien. Hay un consentimiento informado también para extracciones, que pues es un modelo. La interacción consiste en aplicación de anestesia, después de que aplicamos la anestesia, lo dejamos a debridar, para extracción. A veces hay complicaciones durante la exodoncia, pues se puede hacer la maniobra respectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Hay también consentimiento informado de obturaciones o empastes, de endodoncias, y al final siempre dice, doy mi consentimiento para que se me practique el tratamiento de rehabilitación oral, es un ejemplo, en Lima, tal, el paciente o representante legal y el cirujano dentista. Me vuelvo a repetir, el consentimiento informado es un documento que es muy importante, menos importante, medianamente importante, tanto igual, menor o mayor que la historia clínica, no lo sé. Pero lo único que les puedo decir es que si uno tiene su historia clínica bien escrita, anexado a un consentimiento informado que el paciente firmó porque le explicaste cuál era su tratamiento, ténganlo por seguro que cualquier litigio que tengan, cualquier problema que tengan, esos dos documentos le van a avalar para que, si ustedes tienen la razón, van a ganar. Ahora, ¿por qué digo o pongo énfasis si ustedes tienen la razón? Porque también, y lo he visto, hay colegas de todo un poco en todas las profesiones. Hay colegas que engañan, hay colegas que dicen que han hecho una cosa y no lo hacen, hay dice que colocan de un material y no lo hacen. Entonces, como nosotros estamos con una ética profesional, entonces la historia clínica y el consentimiento informado nos avalan a nosotros que estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿correcto? Eso es en relación al consentimiento informado. Ahora, ojo, el consentimiento informado no se lo tiene que hacer la asistente dental. No, el consentimiento informado lo hace el profesional. Un ejemplo, yo soy dueño de una clínica. Tengo un especialista en endodoncia que me hace los tratamientos. Entonces, yo como empresa voy a firmar, correcto, pero a la vez también tengo que hacerlo firmar al especialista en endodoncia porque él se va a encargar de explicarle al paciente su tratamiento de especialización. Yo como clínica me responsabilizo y él como especialista también, y el paciente también, todo lo que le esté explicando. No cometan el error de que el asistente dental o la señorita de atención al cliente o X persona o un personal administrativo haga el trabajo del especialista. No, el especialista tiene que explicarlo al paciente y él tiene que sentirse seguro que el doctor que le está explicando, ese mismo doctor es el que le va a tratar. Ese es como el punto número importante en consentimiento informado. No delegar a personas que no son los profesionales en explicar el consentimiento informado. Ojo, explicarlo. Quién sabe que después de explicarlo, perfecto, el doctor firma y la paciente, ahí viene la asistenta que le haga firmar, pero él tiene que sentarse, él tiene que explicarle y tiene que decirle, ¿entendió? Todo eso vamos a tenerlo en una hoja, me lo tiene que firmar.
entiéndanlo bien, compréndanlo bien. Ese es para que agarren una muy buena costumbre de hacer eso y que sea mecanizado y que ya lo hagan siempre, para que no se sientan raros que el día en que lo haga van a decir, pucha, que no me siento cómodo por hacer. No, no, no. Háganlo desde una vez para que se sientan cómodos al momento ya de realizar. El otro punto de lo que es el consentimiento informado es que el, no tiene por qué tener borrones. Tiene que tener bien legible la letra, la fecha, porque es un documento legal. Traten de siempre sacar una copia y darle al paciente. Siempre es bueno. Muy bien. El otro documento que vamos a hablar ahora es la historia clínica. Su valor legal, que es un conjunto de conocimientos adquiridos de la información de un paciente, antecedentes, signos, síntomas, datos de la evaluación del paciente, entre otros miles de datos. Como es una historia clínica que como ustedes lo conocen. Y en la parte administrativa, como recomendaciones, escrito personal, conciso, actualizado y archivarlos. Ojo. Por ejemplo, una anécdota que me pasó a mí fue que, bueno, hace años pasó un incendio. Entonces, algunas historias clínicas, bueno, lastimosamente se perdieron. Entonces, a veces hay que actualizarlos cuando el paciente regresa, bueno, y se le explica, pero traten de lo posible llevar un archivo de historia clínica. Como ahora todo es computarizado, hay historias clínicas computarizadas, sería bueno que lleven un archivo computarizado y si no lo hagan, bueno, si es escrito, tengan un sitio aparte para que todo lo que es archivo de historia clínica. Por orden de abecedario, por orden de llegada, de fecha, como ustedes lo creen conveniente, pero tienen que tener un archivero que sea de historia clínica para que ustedes puedan buscarlo, así el paciente no haya venido, no sé, pues 5 o 10 años, ¿no? Siempre es bueno guardar la historia clínica y si no la tienen, tendrán que hacer todo nuevamente la historia clínica y como lo colocara al comienzo que reevaluación, el paciente se acudió después de 5 años y la historia clínica no se encontró. Entonces, explicarle al paciente y decirle que se va a evaluar nuevamente todo y bueno, el paciente sí puede también que firme, ¿correcto? Muy bien. Aspectos legales de la historia clínica. Se trata de un documento público y semipúblico. Puede considerarse como un acta de cuidados asistenciales. Existe la obligación legal de efectuarla por normativas vigentes, la Ley General de Sanidad, Ordenación de Prestaciones Sanitarias, Derecho de los Usuarios, Código de Ética y de Deontología del COP y normas internacionales. Otros aspectos legales de la historia clínica son, es un elemento de prueba en los casos de responsabilidad médica profesional. Por ejemplo, tiene valor jurídico en los casos de responsabilidad médica profesional, al convertirse por orden judicial en la prueba material principal de todos los procesos de responsabilidad profesional médica, constituyendo un documento médico legal fundamental y de primer orden. En el aspecto odontológico, yo creo, si mi memoria no me falla, no tengo yo, mejor dicho, conozco amigos que han tenido problemas, pero también no han llegado hasta la parte judicial, ¿no? Creo que la gran mayoría, si no son todos, han llegado hasta la parte de conciliación, que es como un prejuicio, ¿eh? Antes de un juicio. Vas a conciliar, quedas con el paciente, señor, ¿sabe qué? Te pasó esto, yo le corresponde el 50%, el 50%, y etcétera, etcétera, etcétera. Esa es responsabilidad de un conciliador, ¿correcto? Pero la parte judicial sí a veces se ve más en las partes médicas, ¿sabes? Pues especialmente lo que mmm, delicadeza o es en los puntos son los anestesiólogos, ¿no? Se le pasa la mano al anestesiólogo general y bueno, te puede quedar pues parapléjico, puede quedar dormido en coma, así que es una responsabilidad mucho más grande, ¿eh? Pero más o menos así es la responsabilidad del aspecto legal de una historia clínica. La historia clínica es el elemento que permite la evaluación de la calidad asistencial, tanto para la valoración de la conducta del médico como para verificar si cumplió con el deber de informar, de realizar la historia clínica de forma adecuada y eficaz, puesto que el incumplimiento de tales deberes también constituye causa de responsabilidad profesional. Testimonio documental de ratificación, veracidad de declaraciones sobre actos clínicos y conducta profesional. Por eso, vuelvo a repetir, la historia clínica tiene que estar bien redactada, bien escrita, no borrones, no manchas, bien establecidas las fechas.
Por ejemplo, si el paciente de ortodoncia no asistió a su control, tienen que ponerlo ahí en la historia clínica. Paciente citado el día de hoy a las 3 de la tarde, no asistió a su consulta. ¡Pum! Se le llamó y se le reprogramó su control para el día 20 de octubre. Si el día 20 de octubre vuelve a cancelar, tienen que ponerlo en la historia porque es un cronograma asistencial. Si el paciente así responsable por parte de él en venir a las citas que les corresponden. Instrumento de dictamen pericial, elemento clave en la elaboración de informes médico-legales sobre responsabilidad médica profesional. Es un instrumento, indudablemente que sí. El objeto de estudio de todo informe pericial sobre responsabilidad médica profesional es la historia clínica, a través de la cual se evalúan los siguientes aspectos: enumeración de todos los documentos que la integran, reconstrucción de la historia clínica, análisis individualizado de los actos médicos realizados en el paciente y personas que intervinieron durante el proceso asistencial. A eso voy cuando le di el ejemplo. Si yo soy dueño de una clínica, pero tengo especialistas trabajando para mí, tiene que haber una relación de los especialistas y tiene que estar presente el especialista cuando hay un problema conciliador o judicial. ¿Qué es un informe pericial? O su valor legal: opinión del examen y análisis, afirmación categórica de un hecho, solicitados por autoridades penales, civiles o éticas. Forma administrativa, recomendaciones, expedido por solicitud y firmados por 2 cirujanos dentistas. La receta médica es otro documento. En la receta médica, señores, no se receta por recetar. Hay que ser bien considerados, pensantes, que por ejemplo, si viene, no sé, pues mi hermano, vamos a decir así, y me dice que necesita, pues no sé, una carbamazepina, pues por ejemplo, que es para el sistema neurológico. Yo tengo que ser consciente que nuestra profesión está limitada a dar algunos tipos de medicamentos. Eso también es legal. Si tú recetas un medicamento que no está dentro de tu orden de especialidad como cirujano dentista, por ende te puedes ganar una reprimenda, por ende puedes ganar un juicio. ¿Cuál es el valor legal de la receta médica? Prescripción de un fármaco de una indicación expresando dosis, preparación y uso. Es empleado como evidencia de un proceso penal, civil o ético versus el cirujano dentista. Tiene que estar administrativamente, tiene que estar membretado, nombre completo, profesión, dirección, etc. ¿Por qué? Si ustedes, por ejemplo, no hicieron una parte de la historia clínica bien, y el paciente no les dijo o no preguntaron ustedes si era alérgico, por ejemplo, y le dan una penicilina y el paciente pues se intoxica, no sé, y termina en emergencia, no llega a morir, pero se dio un buen susto, eso también está penado. Pueden llevar el caso a un proceso penal o civil o ético al cirujano dentista por la falta de responsabilidad de él de no haber hecho una buena historia clínica y recetar algún medicamento de que lo ha podido ocasionar la muerte a su paciente. Por eso que las recetas médicas no se dan por darse, se dan con fundamento científico y con la base de haber hecho una buena historia clínica, de buenos antecedentes farmacológicos familiares de nuestro paciente. Recibo por honorarios. Es un documento donde se establece haber recibido una suma de dinero por el pago de honorarios. Tiene un valor fiscal, ojo, ahora que está de moda la SUNAT, años atrás la SUNAT no tenía tanta intervención, ¿eh? Ahora sí, prácticamente los recibos por honorarios ya están hasta electrónicos, así que mejor dicho que tú das un recibo por honorario electrónico, ya automáticamente ya la SUNAT lo sabe. Para el ambiente fiscal es un gran ingreso, porque es que los recibos por honorarios son personas independientes. En la parte administrativa tienen que tener contenidos: nombre completo, profesión, dirección, número de RUT. Eso ya poco a poco lo van a ir aprendiendo, quizás también en la parte de administración profesional,
o también, bueno, por la vida cotidiana. Pero eso sí, tienen que tener un recibo por honorarios que acredite que tú le estás dando un servicio a alguien y tiene que plasmar lo que te están pagando. Esa es una obligación fiscal por parte de nosotros, los odontólogos, médicos o personas independientes. El informe odontológico es otro documento. Comunicación sobre el tratamiento de un paciente, indicación consecutiva, adquiere un valor jurídico en litigios profesionales. ¿Cuál es la parte administrativa? Tiene que ser escrita y por cada paciente firmado y con copia. Por ejemplo, acá hay una anécdota, ¿no? Si quieren contarlo así. Por ejemplo, había un amigo que, bueno, una pareja se separó, el esposo se separaron, hasta tal punto de que terminaron mal. Pero ¿cuál fue la cuestión? De que a una de sus hijas, un amigo mío, le estaba haciendo tratamiento de ortodoncia. Procedió a sacar las premolares, bueno, casi lo mismo que se hace de rutina, ¿eh? Y pues la mamá cuando se separaron, le fue a reclamar que por qué le sacó los dientes, por qué si no era necesario. ¿Dónde estaba el documento que decía de que el papá, que estaba a cargo en esa época de la niña, le autorizó a sacarle los dientes y que le pongan los brackets? Y no tenía ni un documento, mi amigo. Entonces, él hizo un informe odontológico explicando el por qué, con radiografías, con modelos, con todo, y tuvo que hacer un informe odontológico. No llegaron a la parte judicial, llegaron hasta el Colegio Odontológico del Perú. Se defendió el colega, la señora, a las finales el tratamiento fue bien, sino que por la calentura del momento de la separación, quería, bueno, supongo que molestarlo al esposo, al ex esposo, y bueno, y el odontólogo estuvo en medio. Entonces, pero menos mal que no tuvo el consentimiento del papá firmado, pero sí, gracias a Dios, o gracias a favor de él, que supo explicarlo muy bien con un informe odontológico. Entonces hizo un informe bien detallado, lo presentó, la señora quedó satisfecha y bueno, y quedó ahí. Pero ojo, también tengo otra anécdota de que no fue tan bueno. Así que un colega de provincia, si no me equivoco, optó por sacar no sé qué pieza dentaria, no me acuerdo por qué, y no estuvo de acuerdo la mamá. Cuando se enteró, vino, hizo un escándalo, fue al colegio odontológico de la provincia, y bueno, se le formó y él no pudo demostrar o no supo demostrar por qué lo hizo, y para más remate el tratamiento no salió bien. Entonces, una con otra. Por eso es que los informes odontológicos que tienen que estar sustentados con hechos científicos reales y avalados por la parte clínica actual, que el paciente se encuentra bien. Un certificado odontológico refiere hechos presentes, afirmación categórica de un hecho. En la parte administrativa, recomendaciones, personal firmado, no anotar situaciones que no nos consta. Así que acá también hay varias anécdotas que te puedo contar. Un certificado odontológico no se le entrega por entregar a nadie. Por ejemplo, a mí a veces mi hermano, mis primos me dicen, José, mándame un certificado, pues pucha, llego tarde en mi chamba, que he estado contigo en la mañana. Te digo, mira, yo le dije así, sinceramente, mira, anteriormente se podía hacer eso, pero ahora no, porque el certificado odontológico, si ustedes se dan cuenta o se van a dar cuenta cuando están habilitados, ya están membretados y están con un código. Entonces, no se puede hacer eso. Uno. Dos, por ética no lo puedes hacer. No puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque eso amerita que tienes que abrir una historia clínica, ver, poner un diagnóstico, girar un recibo por honorarios, porque no solamente se entrega el certificado odontológico, tienes que anexarlo con un recibo por honorarios, que ha ido a la consulta, que te ha pagado y que ha ido. Entonces, no puede ser ficticio, tiene que ser real y se tiene que colocar en las cosas como son. Por ejemplo, si en las muelas del juicio, a todos nuestros pacientes eso hay que darle un certificado. Así que el paciente diga, no, no es necesario, doctor, no se preocupe. No, se le hace un certificado odontológico porque sabemos conscientes que una exodoncia tercera molar inferior, que es más complicada que el superior, mínimo son 48 horas de descanso, nada de esfuerzos físicos, etc. Entonces hay que ponerlo, hay que hacerlo. Es un certificado odontológico. O por ejemplo, si viene una persona efectivamente antes de entrar a su trabajo, va a consulta, te llama porque tiene un dolor, hay que hacer un drenaje, eso se coloca un certificado odontológico porque le ayudamos a ellos para que ellos puedan
compensar sus horas que no llegaron o demostrar que llegaron tarde por eso, pero tienen que ser hechos reales.